en los últimos tiempos que se ha desatado también una ola de violencia en Cuba. Está en el caso ya, hoy están contando ya 16 feminicidios, actos criminales, incluso a veces desaforados por obtener una motorina o un bien menor, un teléfono, pues hemos visto en los últimos tiempos. Pero también se ha desatado una ola de autoflagelación de personas desesperadas. Recientemente vimos el caso de una señora, una mujer, que se tiró del edificio Naroca en El Vedado. Hemos visto también otras personas que se autoflageló porque se vio desesperada ante la situación que estaba pasando con su hijo. Hubo también en Luyanó, hace un tiempo atrás, el caso de una mujer que se tiró del el edificio de la Benéfica. Bueno, lo tenía apuntado por acá y no recordaba bien exactamente. Así que, y por muchos indicios que he explorado en Cuba, hay una situación de tendencia a la desesperación. Conlleva a muchas personas a pensar en que ha llegado el final de su vida, que no tiene sentido seguir viviendo en Cuba. Esto es tremendamente lamentable, y yo quería abordar este asunto porque es un asunto que, si bien tiene que ver obviamente con las crisis sociales que desencadenan también decisiones personales trágicas, pues quería abordar esto en una perspectiva, digamos, en los últimos años en la vida cubana, y también en una perspectiva histórica que nos remonte a por qué se han producido, por qué el cubano como ser reacciona a la autodestrucción como una tendencia para salir, siendo además un pueblo que ha estado tan asociado siempre a la festividad, a la expansión, a la alegría y a la música. Es una contradicción, porque cuando se rastrean justamente los orígenes nacionales, el tema de la autoflagelación, del suicidio, está persistente desde la época de los aborígenes. Y yo me voy a referir a esto porque he estado trabajando el tema a partir de lo que yo considero es un libro esencial en este tema de Cuba, que es el Morir en Cuba, del profesor Luis Pérez. Este es un libro que debería estar traducido al español, pero lamentablemente no lo está. A raíz de la publicación del libro hace casi una década, pues yo conversé con el profesor, hace más de 2 décadas exactamente. Yo conversé con el profesor Luis Pérez y me hizo muchísimas observaciones de interés sobre el tema del suicidio en Cuba. Pero bueno, yo voy a volver sobre el tema de Luis Pérez porque quería un poco poner las estadísticas que tenemos del suicidio en la Cuba actual. ¿Qué ha pasado en los años de la Revolución? Bueno, en los años de la Revolución, de 1959 para acá, evidentemente creció la población también de Cuba y creció también un índice de suicidios en comparación, digamos, con etapas de la República. Hay también dificultades, por eso hice la mención al libro de Luis, porque hay muchas dificultades para acceder también a muchas de estas estadísticas en la etapa republicana también, y porque muchos de estos casos, que ustedes saben, están asociados a la vergüenza familiar, a tratar de ocultar los casos, pues bueno, se daban como accidentes y no están quizás todas las claves para llegar a una estadística precisa. Así que todas estas estadísticas son tentativas, porque incluso las estadísticas que da el gobierno de Cuba están actualizadas hasta el año 2022, no están todavía las del año 2023. Pero hay años que en la investigación que implica
los archivos del Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Estadística o algunas estadísticas de estudio que se pusieron en la mano del profesor Luis Pérez para este libro, pues están, incluso hay años, por ejemplo, año 66, año 67, no están las estadísticas. Así que el número final que vamos a dar, que estamos valorando, son números siempre tentativos y presumiblemente por debajo de la realidad de lo que ocurre en el país. Pero quería ver esto, ¿cuál es la estadística total de suicidios en la Revolución Cubana, en el periodo 59? Pues son, ya les decía, tentativos son 102.135 suicidios. Esto da un promedio de prácticamente anualmente, 1.500 suicidios por año, que es un índice altísimo, aunque las tasas de suicidio han bajado en los últimos años. El año pasado fue de 12 puntos. Estos son los suicidios en Cuba entre los primeros 20 años del proceso revolucionario, y vemos aquí una etapa que fue una etapa previa al periodo especial de 15.000 suicidios, que es bastante alta para un quinquenio prácticamente, ¿no? Se fueron acelerando, creció también la población, pero se fueron acelerando. Veamos el quinquenio 90-96, 15.000 también fueron 600 y 15.000 en el periodo 2013-2022. Pero es curioso esta otra estadística, porque son las tasas de suicidio más altas en los últimos 60 años en Cuba. Y fíjense que coinciden en algunos periodos con años, la más alta ha sido el año 82, de 23.2, es una tasa altísima. Ahí Cuba estaba prácticamente en primer lugar en uno de los primeros, las peores tasas de suicidio, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y se han ido bajando un poco, pero ya les digo, son estadísticas que hay que manejar con cierta prudencia, dado las dificultades que hay para precisar estos casos, ¿no? Yo creo que, y ahí quiero volver a la reflexión, que comprendo, nosotros no vamos a poder cambiar, digamos, decisiones de personas que están también abrumadas por razones que pueden ser personales, familiares, sociales, dificultades para tratamientos psiquiátricos, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás en este segmento me estoy apuntando a una preocupación que quisiera tengo el sentimiento de que hago esto con el sentido no solo de historiar, sino también de buscar una alternativa de prevención ante las situaciones escabrosas que tiene el ser humano, ¿no? Y ahí me tengo que remitir al libro de Luis Pérez otra vez, que yo quiero insistir en esto. El que tenga la oportunidad de adquirirlo, de comprarlo, y ver si podemos en algún momento tener una traducción, porque a mí me parece un libro clave. Luis estuvo 10 años investigando en archivos de Cuba, todos los que pudo tener acceso, en Matanzas, en Cienfuegos, en La Habana, en Santiago de Cuba creo que también, en Camagüey, y se quedó sorprendido con los índices justamente de suicidio y de intención de suicidio que pudo revelar a pesar de todas las dificultades con el acceso a los documentos y a la bibliografía. Cuba, una de las frases que a mí más me impresionó fue que fue tomada de un libro de folclore que fue publicado en el año 1909, que se llama el dulce país de la muerte. Y es que ahí en ese libro, esa frase está en ese libro, los aborígenes que poblaron el Caribe, Bahamas y por supuesto Cuba, se referían a Cuba como el bello país de la muerte por el altísimo grado de suicidios que hubo entre la población indígena. Y hubo también índices de suicidio muy altos, están contenidos ahí entre los culíes, entre los mano de obra esclava china que fue traída a Cuba. Creo que se suicidaron en masa, hubo suicidios masivos
porque ellos entendían que esa era una venganza contra el explotador. La tasa fue de casi 500 porque se suicidaron prácticamente 175 en una población que no pasaba de 30.000 y es una tasa altísima. Y así sucedió también en otros periodos. Por ejemplo, es increíble la cantidad de suicidios que se produjo al comienzo de la República Cubana, entre los años 1902 y 1904, que hay registrado entre 750 y 1.000 personas de suicidio. Y también en la época de la depresión, bueno, pues hay referencias también a cómo se produjo. Cuando hubo una depresión económica en el año 29, pues mucha gente se suicidó. Incluso el libro de Luis, pues pone un anuncio aparecido en el periódico diario La Marina, donde se promueve un producto que es para sanar justamente las heridas provocadas por un suicidio por vía de darse candela, que es un suicidio muy, socorrido por muchas sobre todo entre las mujeres. El libro dice que lo que tiene un poco documentado es que entre los hombres las maneras típicas de suicidio son el darse un tiro o ahorcarse. Entre las mujeres, envenenarse o prenderse candela, que es uno de los actos a mí me parece más increíbles que pueden verse en este tipo de actitud, ¿no? Yo creo que también hay que mirar esto, o sea, la idea del libro es que no podemos solamente, y yo creo de la reflexión, es decir, que no solamente podemos hacer implicaciones políticas del tema del suicidio, de las condiciones materiales, pero evidentemente también en la política ha habido una condición de inmolación por parte de figuras, ¿no? Recuerden el suicidio de Chivás, y muchísimas figuras de la revolución también han apelado al suicidio. Recuerden que al principio de la revolución, comandantes como Augusto Martínez, tema de la quema de pero es un tema necesario también en nuestra vida cubana.